Hay gente que ya entraron. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy Hola, bien, profe. Profe, ¿qué tal? muy bien. Me están escribiendo gente que no pueden entrar, dice. No sé si ustedes cómo hicieron para entrar, porque hay compañeros que dicen que no pueden entrar. Creo que eso fue antes, profe. Yo después de varios Desde que intentos ingreses. pude ingresar. Ah, porque pasé el código también por si le pedía el código de acceso. Y ahora están entrando más. A lo mejor. Sí, pide el, pero o sea, creo que no estabas en la reunión y por eso era. Perdón.
Bueno, en la clase anterior ya terminamos lo que sería el enfoque humanista, que es el contenido de la primera parcial. Entonces, cuando tengan fecha, por favor me comunican. Creo que ya dije que no importa el día porque es asincrónico, entonces no tiene nada que ver nuestro día de clase. Cualquier día puede ser el día que ustedes elijan. Necesito nomás que me avisen con tiempo para preparar el examen. Y sería sobre el enfoque humanista. Bueno, ahora vamos a entrar en otro enfoque que no es tan, tiene la misma base prácticamente. Y hoy vamos a conversar sobre dos puntos focales de la corriente gestáltica. Y luego, por último, vamos a estar hablando, último en cuanto al contenido de nuestro programa, del enfoque existencial. Hay un punto que en la terapia gestáltica es muy importante. De hecho, es conocida como la terapia de lo obvio. No se habla acá de algo raro. También es conocida la terapia como una terapia de contacto, en donde la persona hace contacto consigo mismo y con su medio ambiente, que es, digamos, la personalidad sana. Es aquella que tiene la capacidad de hacer contacto consigo misma y con el ambiente. En psicología social se estudia el campo vital que hablaba Kurt Lewin, en donde sí apuntaba de que en este campo vital estamos todos. Está el ser humano individual tal cual como es, como así también las otras personas, animales y cosas. Entonces, estamos haciendo contacto constantemente con el medio ambiente. Pero aparte de hacer contacto con el medio ambiente, es importante que hagamos contacto con nosotros mismos también. Y esto es lo que vamos a estar trabajando con este enfoque. Vamos a ver también cómo es que la persona inconscientemente bloquea ese contacto. Entonces, al bloquear ese contacto, utiliza mecanismos neuróticos. No son mecanismos de defensas, por más de que algunos tienen el mismo nombre que la de que hablaba Sigmund Freud cuando mencionaba mecanismo de defensa. En este enfoque le llamamos mecanismos neuróticos. Y habla de que todas las personas somos neuróticas en un nivel diferente, pero todas somos neuróticas. Algunas personas en un nivel bastante bajo y otras personas en un nivel bastante elevado. Entonces, uno de los puntos focales, como les dije, dentro de la corriente gestáltica es el darse cuenta. Y es interesante tener en cuenta esto de que en el darse cuenta, se fue otro lado a ver si vuelvo otra vez. Ahí está. Vamos a ver qué acontece. El darse cuenta, hay tres tipos de darse cuenta que tenemos que diferenciar muy bien, no confundir esto en nuestro cotidiano vivir, como así también en el contexto psicoterapéutico. Esto no hay que confundir porque el cliente sí puede confundir, pero yo no. Eso es categórico acá. No es que yo voy a confundir esto. Voy a dejar de compartir y vuelvo otra vez a compartir porque no sé por qué me bloquea, ¿verdad? Pero bueno. Ahí intentamos. Ahí estamos. Ahí está. Entonces, al
al hablar de darse cuenta y de contacto, es importante justamente la percepción que tenemos de nosotros mismos, de la realidad, obviamente que es el medio ambiente. Entonces, hablando de percepción, me gustaría escucharle a ustedes respondiéndome qué están viendo, si es que están viendo una imagen. Si funciona la diapositiva, deberían de estar viendo una Una imagen. copa dividida en 4 y la bebida en el centro. ¿Ok? Profe. ¿Alguien más? Gracias, Cecilia. ¿Alguien más ve algo? Los reflejos de la copa, profe, me llaman mucho la atención. Ok, los reflejos de la copa, muy bien. Y que el vino queda ahí como un núcleo sustentado solo. Ok. Así mismo se está viendo. ¿Qué más? ¿Alguien más? El corte perfecto. Realmente está dividido en 4, pero así milimétricamente parece, ¿verdad? Bueno, le pregunto algo acá. Si nosotros pudiéramos, no tengo la función esta de dar la vuelta y mirar desde arriba, pero ahí quiero que utilicen su imaginación y utilicen su fantasía y traten de mirar esta imagen desde arriba. Y si pudieran hacer esa mirada, la pregunta es, ¿tienen relación lo que están viendo? No tienen relación. Ok. Y mirando así, digamos, no sé si qué forma estamos viendo en este momento, esta mirada natural que hacemos. Es como mirar de costado, por así decirlo. En esta situación tiene relación. Profe, yo creo que tiene relación mirando al revés, porque yo di la vuelta a mi notebook y miré la imagen. Ajá. Igual identifico las copas. Ok. Para vos tiene Mismo, relación. profe. Sí. Para mí también, profe. Profe, por una los consulta. reflejos. Se Pero, nota Cuando que se se trata de una copa. De a uno por... Claro. Exacto, eso también. Sí, ustedes pueden rotar la mirada fantaseando. La gente que puede mover su notebook lo mueve y lo mira, ¿verdad? Pero mirando desde arriba se va a ver otra forma. Mirando así como está, sin mover la notebook, así mismo como está ahora. Bueno, yo pues no estoy moviendo, por eso hago todo gesto acá, pero ustedes no me ven, ¿verdad? Pero mirando así como está, la imagen que ustedes están viendo, ¿tiene alguna relación entre ellas mismas? Sí, profe, sí, es una copa de vino y vino. Ok. ¿Alguien más? Puede ser que veamos diferente. Acuérdense que la percepción es absolutamente subjetiva. Yo puedo estar viendo de una forma diferente y siempre va a ser válida. Profe, ¿Mm? yo veo, o sea, me hace pensar como que son esas sillas que están de moda ahora. Sí, en mi caso, por ejemplo, el pedazo de la copa que está a mi derecha, por ejemplo, tiene esa forma de silla. Exactamente. En mi caso. Si miramos desde arriba también, profesor, lo que es el vino, tal vez ya no asumamos como vino, sino que vamos a beber algo redondo de un color vino, digamos, pero no asumiríamos que es el contenido de una copa. Exactamente, va a ir cambiando nuestra percepción, pero el objeto no cambia. Eso es muy importante tener en cuenta. Una sola cosa, una sola imagen estamos viendo. Lo que estamos haciendo imaginariamente es mover esta imagen y estamos viendo otra cosa. Ahora vuelvo nomás a preguntar, así estando de una forma, no sé si llamarlo plana o mirando así desde el costado, lo que estamos viendo, 4 pedazos y algo ahí en el medio, ¿guardan relaciones, no? ¿Relación con qué? Con la imagen. Yo creo que es inevitable, profe, percibir como un todo. O sea, a mí me pasa. Está Yo opino bien. igual, sí o sí le vas a buscar un sentido. Ok, ¿qué sentido tiene para vos? Yo
no sé, por ejemplo, ¿Qué viendo ves? como esto para mí, mi Sí, cerebro completa como una copa. muy Mi bien. percepción es esa. Ok. ¿Tienen relación entonces? Sí, tiene relación, profesor, porque por más que estén separados en el momento que juntamos estos fragmentos es donde hace el objeto en sí. Sí, de hecho que es cierto, aunque no juntemos, tienen relación. Son pedazos de copa y un vino ahí que flota o puede estar desparramado, pero sí tiene relación. La copa con el vino tiene relación. Si alguien no está de acuerdo, quiero que lo manifiesten para que podamos aclarar, porque viene otra pregunta. ¿Están en contacto? Y para mí no, por ejemplo, profe, pero como dijo una compañera, igual es imposible no, o sea, personalmente igual ver la imagen como un todo, porque de alguna u otra forma, uniendo las copas, se sostiene el vino dentro, ¿verdad? Y Voy a ahí hacer se una forma el... pregunta. Ok, voy a hacer una pregunta cerrada. ¿Las partes de la imagen que están viendo están en contacto, sí o no? No, profe. No, No, Yo, para mi percepción, no. No. Entonces quiero que tengan en cuenta, chicas y chicos, que la persona viene así en la consulta psicológica. Viene en relación, su personalidad, pero fragmentada. No está en contacto. Piensa una cosa, dice otra cosa y hace otra cosa. Pero es la misma persona. Tiene relación, pero no está en contacto. Eso nada más quise hacer notar a través de un dibujo y cómo nuestra percepción a veces nos puede engañar. Por eso le buscamos el lado en el proceso psicoterapéutico para que la persona, obviamente utilizando las técnicas, para que la persona esté en contacto consigo misma. Es el primer objetivo fundamental. Yo voy a estar en contacto conmigo mismo si es que me doy cuenta. Si no me doy cuenta, no voy a hacer nunca el contacto. Por eso desde el primer día yo les dije que todas estas corrientes, ya sea humanista, la gestáltica, la existencialista, logoterapia, todas estas corrientes que tienen así como base el humanismo, el darse cuenta y todo ese tema, no funcionan con los esquizofrénicos, porque los esquizofrénicos pierden el contacto con la realidad. Entonces para mí es imposible trabajar con ellos desde esta corriente, porque se necesita el darse cuenta. Y hay tres tipos de darse cuenta. El darse cuenta del mundo exterior, esto que estamos viendo en video, probablemente no vamos a ver en vivo y en directo como se dice. Pero el hecho que nosotros no veamos no significa que no está ocurriendo. Eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, el darse cuenta del mundo exterior tiene que ver con el contacto de los sentidos, contacto sensorial, actual, con objetos y eventos en el presente. Hay una frase de Dan Millman muy interesante de que siempre hay algo que está pasando. Ningún momento es insignificante, pero yo nomás pues no me doy cuenta. Esa es la diferencia, pero siempre está pasando algo. Película recomendada que explica en 2 horas, y la verdad una película de acción emocionante es El Guerrero Pacífico, y le va a mostrar esto. De hecho, está basado en el libro de Dan Millman. Entonces, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando, porque estamos distraídos, porque estamos en situaciones, qué sé yo, complicada, conflictiva, etcétera, etcétera. Así viene el cliente en la consulta. No se da cuenta y nosotros trabajamos esto. El darse cuenta del mundo exterior. Yo tengo que darme cuenta que esta computadora que en este momento estoy tocando es un objeto y el contacto que estoy teniendo con este objeto es en este momento porque estoy tocando. ¿Mm? Entonces, es el darse cuenta del mundo exterior. Hay otro tipo de darse cuenta. Los tres tipos son absolutamente importantes y también son necesarios. El darse cuenta del mundo interno.
A veces no nos damos cuenta o no le hacemos caso, nos damos cuenta y no le hacemos caso. Y el cuerpo nos va a pasar la factura. Contacto sensorial actual, siempre actual. Eso significa en el aquí, en el ahora, con eventos internos en el presente. Lo que ahora siento desde debajo de la piel, tensiones musculares, manifestaciones físicas de los sentimientos y emociones, como así también las sensaciones de molestia y también las de agrado. Es de suma importancia estar solo saludablemente. No estamos hablando de esa soledad tipo que melancólica, como que, digamos, síntomas de la depresión. No estamos hablando de eso. Pero a veces necesitamos estar solo para darnos cuenta de que está pasando algo dentro y fuera de nosotros mismos. Cosa que no nos daríamos cuenta si es que estábamos digamos, entre muchas personas. Por eso la soledad es bastante saludable y Jung decía, cuidado porque puede ser adictiva. El primer darse cuenta, cuando trabajemos las zonas de relación, que son la zona interna, externa y la de fantasía, vamos a utilizar estos tres tipos de darnos cuenta para que podamos sacar un diagnóstico del paciente. Primer darse cuenta, es del mundo exterior. Siempre está pasando algo. Me dé o no me dé cuenta, está pasando algo. Lo mismo pasa en mi interior. Yo no sé si ustedes sienten constantemente su respiración y sus latidos cardíacos. O en algún momento se olvidan de que están respirando. Si se olvidan, es importante hacer una respiración consciente. Sí. Y la idea es que aunque no quiera, vas a respirar. Solo lo que yo quiero es que te des cuenta nomás. Hay gente que no siente los latidos de su corazón. Ese no siente y se desespera cuando hacemos un ejercicio de meditación, por ejemplo, o de recorrido corporal. Sin tocar, obviamente, la persona recorre su cuerpo a través de la imaginación. Y se tiene que sentir. Cuando sentimos, por ejemplo, que nuestro pecho nos queda chico, solo decir. Cuando nos ataca la ansiedad, no podemos respirar bien, parece que en realidad aprieta el pecho. ¿Cómo es que eso sentimos y rápido? Porque molesta, dice. En cambio, la respiración no sentimos a veces, pero es importante sentir. Y ustedes ya saben que la respiración profunda, guiada 5 veces por lo menos, hace que la mente esté en blanco. Y el otro, darse cuenta que generalmente confunde a la persona. Acá me voy a referir a los clientes, los pacientes, es el darse cuenta de la fantasía. Es interesante cómo la persona confunde, incluye toda actividad mental que abarca más allá de lo que transcurre en el presente. Me gustaría hacer tal cosa, estás fantaseando. Voy a comprarme, voy a ir, está bien, pero todavía no estás haciendo. Es muy importante tener en cuenta en esta terapia que el único tiempo que tenemos para vivir, respirar y que nuestro corazón lata es el presente. Yo no sé qué va a pasar. Tengo programado un paciente para ustedes. No sé si va a venir, no sé qué va a pasar. Mañana, mucho menos sé, tengo planificado cosas que hacer, pero eso no quiere decir de que va a pasar tal y cual como yo estoy planificando. Entonces, si no pasa como yo planifiqué, ahí ya tengo que trabajar y me molesta, entonces tengo que trabajar mi tolerancia a la frustración, porque yo no tengo control de las circunstancias. Y a veces pensamos que tenemos control de las circunstancias. Agendamos, nos organizamos, ponemos todo en orden, pero después aparece un acontecimiento y se fue todo al otro lado de nuestra planificación. Entonces, 3 tipos de darse cuenta que vamos a estar utilizando muchísimo. El darse cuenta del mundo exterior. Siempre está pasando algo. Te des o no te des cuenta, está pasando. El darse cuenta del mundo interno. Piel para adentro. Sensaciones, sentimientos, tensiones, respiración, latidos cardíacos, sentimiento de agrado, de gusto, de disgusto, todo eso. Y el darse cuenta de la fantasía, todos nuestros proyectos, todo lo que queremos, todo lo que deseamos es fantasía, va a ser realidad. Ustedes son potencialmente todos psicólogos y psicólogas clínicas. ¿Cuándo va a ser realidad eso? Cuando tengan su título y se registren en el Ministerio de Salud.
ahí se vuelve realidad. En este momento son potenciales. O sea que, fantasía. Dudas, comentarios, apreciación, sensación, sentimiento. En el material ustedes tienen más largo, ¿verdad? Pero yo le intenté ilustrarles así en dibujo, por así decirlo. Sí. Sí. Ujú. Sí, realmente cuando, en realidad la ansiedad nos asalta. Yo creo que más de una persona que están acá han pasado por esa situación, ¿verdad? Eh, el médico atacó el síntoma, no atacó la situación presente, no atacó tampoco las causas. Y ese es el papel del médico, síntomas. Y justamente hace la contención medicamentosa. Pero mira si llevábamos esa terapia que iba a pasar, ¿verdad? Muchísimas cosas ibas a descubrir, pero bueno, va a llegar su momento y vas a hacer terapia y vas a descubrir que no hay drama ahora. Pero cuando uno consulta con un médico, obviamente va a atacar el síntoma, porque es así eso. Entonces, sí, la ansiedad generalmente, estos ataques de ansiedad es como un asalto, pero así, te viene y bueno, entonces el famoso crisis nerviosa, o en realidad son crisis de ansiedad o crisis existenciales también le llamamos, y es bastante interesante los primeros auxilios psicológicos acá. Muy Profe, interesante. Sí. eh, a mí, por ejemplo, también me pasó algo así como lo de Jere, ¿verdad? Y, o sea, que me inundaba mucho el miedo porque justamente no sabía qué es lo que podía hacer. Mm. Y después sí, eso comenté dentro de una sesión de terapia, ¿verdad? Y como habías mencionado, ¿verdad? El tema de la respiración. O sea, era todavía así como, la primera terapia todavía no me podía dar un diagnóstico como tal, ¿verdad? Entonces me habló del tema de poder controlar la respiración porque eso controla básicamente el resto. Y bueno, eso de repetir constantemente, o sea, de tratar de manejar yo la situación, o sea, ser consciente de eso. Y junto con eso también o sea, tipo, el tema de la alimentación, ¿verdad? En qué cosas podía tomar como para que me ayude a tranquilizar un poco más. Y bueno, cosas así, para decirnos también algo así respecto a lo de Jerez, que no sea desde una mirada médica. No más, ¿verdad? Sí, pero no, pero eso es normal lo que él dijo. Yo también puedo tener una crisis y no sé, y se va a sospechar probablemente que sea el corazón. Generalmente se sospecha eso, ¿verdad? Y de hecho que muchas veces hasta inclusive nosotros pedimos que se descarte la parte biológica para que podamos trabajar lo que corresponde, que es lo psicológico, ¿verdad? Sí, también pasé por ese proceso de consultar con el médico. Mm. Sí, porque Profe, sí, en mi caso, por ejemplo, fue diferente. Yo me fui con un psiquiatra, ajá, me recetó clonazepam, pero yo tenía ataque de ansiedad por una vivencia muy fuerte. Yo, por ejemplo, tenía miedo a una cuadra de mi casa, al lado de mi casa,
que enseguida me iban a matar. Yo caminaba a la calle, profe, yo temblaba todo mal. Y así con ese proceso, realmente fue gracias a un médico amigo de mi papá, me dijo, llévalo a un psiquiatra, le dijo, o con un psicólogo para que le vea, porque no es normal su miedo. Porque yo salía a mi casa, yo sentía que me van a matar, que me van a atropellar, porque yo he visto cuando era chico, 7 años, que a una persona atropellaron y su sangre salpicó por mi cara y me quedé con ese miedo. Entonces el amigo de mi papá le dijo mejor llevarle con un psiquiatra y más rápido así pude solucionar mi miedo, digamos. ¿Solucionaste? Y hago mi tratamiento cada 1 año, como me dijo el doctor, pero con este tema del COVID, sí tuve miedo otra vez, salir y que me agarre el tema otra vez. Sí volví otra vez a ese miedo con el tema del COVID. Okay. Yo le quiero pedir un favor a la gente que habla. ¿Será que hay posibilidad que habiliten su cámara? Así tenemos una conversación más personal. ¿En qué consiste tu tratamiento, Gustavo? De ese cada uno. Bueno, ahora estoy volviendo otra vez, pero en cada 15 estoy haciendo con el tema del COVID porque me asustó mucho, porque a 3 cuadras de mi casa después falleció un pariente mío, otra vez falleció por el tema del COVID y me volvió a tener ese ataque de ansiedad muy grande. Ya a un punto así como dijo Jeremías, que no sentía mi latido y la respiración, y mi respiración era muy fuerte y me volvía cada día más nervioso por el ende de salir no malo. Y entonces comenzamos a hacer terapias y con el tema clozapam también, que estoy con 5 bocas por el momento. Y estamos con eso por el momento, pero como me dijo el doctor, estamos avanzando rápido. Como el miedo fue tan grande que volvió otra vez, y eso me había explicado una vez, lo mismo. Todas las personas tenemos una enfermedad psicopatológica, que hay personas que tardan mucho nomás en reaccionar y a otras por una vivencia fuerte reaccionan mucho más rápido. ¿Tú estás haciendo un tratamiento psicológico ahora? Sí, sí. No psiquiátrico, psicológico. Ambos. Ah, ok. Bueno. Sí, Camila. Camila. Ahora sí. Ahora sí te veo también. Quería comentar nomás el caso de Gustavo. Yo también en el 2016 tuve una semana de mucha ansiedad. Bueno, creo que fue en realidad como 2 a 3 semanas, pero la más fuerte fue una semana, donde yo también tuve ese miedo a morir, de que cualquier cosa me iba a pasar, pero cualquier cosa y me iba a morir. Tenía muchísimo miedo, pero yo no le decía nada a nadie. Tuve un viaje al extranjero, no me sentí tan cómoda y al volver de ahí fue que empeoró la situación. También fui al médico, como 2, 3 veces me llevaron de urgencias porque yo temblaba mucho, no podía respirar, sentía que me iba a morir. Me inyectaron un calmante porque tenía dolor de cuello, que para lo que no me pasaba, de todo me pasaba. Y hasta esa inyección y todo me daba miedo, pero días anteriores en mi barrio hubo muchas muertes. Una de ellas fue por una negligencia, justamente así también de una inyección, ¿verdad? Que la persona murió por aneurisma, pero en realidad, o sea, no, es como que le inyectaron un calmante y ya, véanse ustedes, ¿verdad? Y no dijeron que tuvo un aneurisma ni nada de eso, ¿verdad? Entonces todas las cosas yo somaticé, ¿verdad? Y pensé que ya iba a ser yo la siguiente en morirme. Y hasta que me llevaron al mismo lugar donde a esa persona le llevaron y también me inyectaron. Y ahí fue peor. Lo que sí que como 3 veces fui, me hicieron estudios también, electrocardiograma, de todo me hicieron y no salía nada.
hasta que con el último doctor, no, y para colmo, también era la época del Zika y de mucho dengue, ¿verdad? Entonces estaba abarrotado al hospital y un señor sale y dice que lo que yo tengo es Zika, ¿verdad? Y peor ahí mi ansiedad, ¿verdad? Bueno, y ese mismo día me tocó con el último doctor que consulté de forma clínica, digamos, con un médico. Y él, al ver que yo no salía nada de mis estudios, me hacía, es como que me apretaba parte del corazón y la espalda. Con sus dos manos me presionaba y me preguntaba si no me dolía y qué sé yo, ¿verdad? Y como yo le decía que no me dolía cuando él me apretaba, pero que yo por dentro sentía dolor de corazón, que se me cargaba todo el lado izquierdo, desastre. Entonces él ahí se dio cuenta que lo mío era algo psicológico y al toque me dijo, tu problema es psicológico, tenés que consultar, hacer tratamiento psicológico y por el momento yo te voy a recetar un calmante para que tomes por tantos días, no recuerdo más por cuántos días, pero era un calmante así basado en hierbas naturales y el famoso Calmina, ¿verdad? Y después de eso pasaron como 3, 4 días y ahí es como que yo recién recuperé de ese estado fuerte, digamos, ¿verdad? Porque yo no quería ni comer, yo desastre realmente. Hasta que después hice el tratamiento psicológico y yo creo que superé, porque hasta hoy día así mal al menos no me da. Antes hasta inclusive pensar en la muerte me hacía mal. En el momento del tratamiento psicológico viví dos sucesos más de muerte. Una de ellas era mi bisabuela. Entonces yo creo que ahí pasé la prueba en ese momento, en participar del velorio, el entierro, de todo, ¿verdad? Y después de eso, hasta hoy día, como dije, no, así crisis fuertes nunca más me dio. Y puedo pensar en la muerte y no es que es algo que me causa ahora ansiedad. Ok, qué bueno. Sofía. Sí, que mi hermanita, por ejemplo, tuvo también como no sé si fue un ataque de ansiedad o de pánico, porque ella estaba manejando por Ruta 2 y de repente empezó a llover muy fuerte y se asustó y tuvo que parar el auto al costado porque no podía respirar. Y me acuerdo que estuvo así como 40 minutos en lo que yo llegaba junto a ella y cuando la encontré estaba toda dura, no podía hablar, no podía moverse, no podía hacer absolutamente nada. Y le tuvimos que quitar el auto y tuvo así varios episodios, pero o sea, tenía esos episodios así por tonterías de repente. O sea, una vez, por ejemplo, le dio porque no le funcionaba la impresora o cosas así. O sea, parece como una muy baja tolerancia a la frustración, porque son cosas muy, o sea, que uno va a pensar que son tonterías y ya le pasa eso, no puede respirar, se desmaya, cosas así. Y lo que estuve escuchando mucho es que, o sea, muchos jóvenes, porque ella tiene 19, y o sea, escuché que muchos jóvenes ahora están con esos cuadros, o sea, que hay muchos que están teniendo como esos ataques de ansiedad o cosas así, son muy jóvenes, o sea, son muy chicos, por decirlo así. Y es como que tienen muy, no sé, baja tolerancia a la frustración, creo. No sé si sería por eso o por qué. Bueno, en el caso de tu hermana, yo no sé si se trabajó el evento traumático. Ella empezó su tratamiento ahora, o sea, hace poquito, porque por el tema de la pandemia en su seguro no le estaban queriendo atender. O sea, no estaban tomando muy en serio eso, pero con el último episodio que tuvo, sí ya le atendieron. Solamente que todavía no le dieron ni un diagnóstico ni nada. Creo que le llevaron con un psicoanalista luego y no sé si eso sea muy confiable, muy, Bueno, muy positivo para ella. bueno ustedes habrán estudiado en psicología de la personalidad, de que un evento traumático produce un quiebre en la personalidad.
lo característico de un evento traumático es de que hace de que exista en la personalidad un antes y un después. Entonces se tiene que trabajar el evento traumático. Alguien preguntó si se puede diferenciar, no sé si puedes hacer la pregunta, porque leí así pasó el mensaje, si se puede diferenciar entre... Dale, Jeremías, te escucho. La cámara ves, está todo mal, no te preocupes. Las dos, las dos cosas, por ejemplo, están juntas. A mí cuando me dio el ataque de pánico, yo me di cuenta de que empezó a temblar mi mano y todo ese tema. Y cuando nosotros estábamos en el interior trabajando, le dije a mi compañero de trabajo, me está dando un ataque de pánico. Y dije, mi corazón latía, pero no sé cuánto era. Pero está cargado, o sea que viene junto, tanto el ataque de pánico viene acompañado con el ataque de ansiedad, porque el pánico tiene que ver también con el miedo a qué, por lo que va a suceder. Tanto el ataque de ansiedad como el ataque de pánico, la persona piensa en el futuro. No estamos hablando acá 5 años, es lo que le decía. Supongamos que, por así decirlo, ¿verdad? Como ya les mencioné, después usted viene una persona acá en el consultorio y me entra en un ataque de pánico y digo, ¿quién sabe con qué me va a venir, qué me va a contar, qué me va a decir? Y lo único que yo sé es que no sé qué me va a contar. Eso es lo único cierto que tengo, no sé. Por lo tanto, como siempre decimos, ¿verdad? Nos entregamos a esa experiencia de estar con esa persona, estar en contacto conmigo mismo y estar en contacto con la otra persona que es lo que está buscando, ¿verdad? Entonces yo creo que está muy acompañado. El ataque de ansiedad de repente como que se siente más, a mí cuando me da el ataque de pánico, yo me di cuenta por mis manos, porque realmente empezó a temblar y no tengo todavía Parkinson, ¿verdad? O sea que pasó esto. Entonces, yo creo que viene acompañado de eso. Y la respiración y la palpitación, el pecho, como les digo, parece que el pecho queda chico, aprieta y bueno, y como contó Sofía, puede llegar al extremo de que le dé un estado catatónico. Estado catatónico o estado serio es cuando uno ya no se puede mover, ya se queda quieto, ¿verdad? Entonces, sí se da esa situación. No sé quién levantó primero la mano. Diana. Hola, profe, ¿qué tal? Qué interesante está todo esto que están comentando, ¿verdad? Justamente yo quería comentar, profe, que nosotros como estudiantes, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a ayudar a otras personas si es que nosotros no nos sanamos, no nos curamos? O sea, justo estuve toda esta semana meditando eso y qué importante es que nosotros como estudiantes también tengamos, ¿verdad? Ayuda o apoyo psicológico. Creo que justamente una chica que estuvo estudiando psicología años atrás me dijo que ellos tenían apoyo psicológico. O sea, no sé si apoyo o iban a consultar porque o sea, yo me puse a meditar nomás cómo yo le voy a ayudar a otra persona si es que yo no estoy curada o sanada por algún trauma o algo que me haya pasado en mi niñez, adolescencia, adultez. O sea, que es súper importante esta materia al menos, ¿verdad? Estuve esperando luego para tener esta clase para comentarle un poquito a ver qué podemos hacer al respecto, ¿verdad? Bueno, tenemos una opción. Yo creo que les dije, antes de que hable Ricardo, yo creo que les dije un comienzo, a mí siempre me costó el hecho de ser directivo, el dar órdenes, venir, cosas así. Ahora voy a controlar la lista y voy a llamar. No, me cuesta muchísimo ser directivo. Me gusta más cuando la persona quiere, es igual que en la terapia cuando viene el cliente y me pregunta cuántas veces tengo que venir y de acuerdo a lo escuchado yo le digo, bueno, necesito por lo menos 4 o 5 sesiones para que vos puedas ver algunos cambios en tu vida, porque en una sesión a veces no se puede cambiar muchas cosas. Entonces la persona elige cuánto tiempo va a venir. Y lo mismo yo le planteo a ustedes.
Yo sé que son un grupo numeroso. La teoría, estoy más que seguro que vamos a desarrollar lo más rápido posible. Fíjense que nosotros todavía ni un mes no empezamos, ya terminamos nuestra primera unidad para la parcial, ya tenemos todo cubierto, está todo desarrollado, todos los jueves en Zoom, ya desarrollamos toda la parte teórica humanista. Ahora entramos en la terapia gestáltica, que vamos a ir de volada también. Entonces, lo que le planteo es, ¿qué les parece si este grupo formamos un grupo terapéutico? Pero para eso tiene requisitos para que que conformemos un grupo terapéutico acá en el Zoom y podamos hacer eso, aplicar la teoría que estamos leyendo, contar nuestras experiencias, contar cómo nos va, cómo nos está yendo. Vuelvo a repetir, no les voy a cargar de tareas. La única tarea que van a tener es el trabajo práctico y las parciales y las finales. Más de eso no hay tarea. Entonces, por lo menos conmigo, en ese sentido, relájense, ¿verdad? Eso podríamos hacer. Pero pongo a consideración el grupo. Todos tienen que hablar, todos tienen que opinar, no una persona, dos personas. Para mí, en este caso, el consensuar es muy importante y lo podemos utilizar de esa forma y sacar provecho. Porque es cierto lo que decís, yo no puedo trabajar con una persona en esa situación en la cual estuve en el interior y supongamos yo llegaba acá y tenía un paciente, pero ni nunca le iba a atender. ¿Cómo le voy a atender si yo estaba más galopante que el paciente, por así decirlo? Por la ansiedad o por el ataque de pánico. Entonces sí se tiene que trabajar, uno tiene que estar, no digo luego 100% sano, eso también tienen que tener en cuenta, pero tengo que a veces no hay que usarlo, pero en este caso no sé si se justifica, conocer mis conflictos, manejarlos, no precisamente solucionarlos, porque a veces la solución de mis conflictos no depende solamente de mí. Entonces, por lo menos conocer, ahí me va a ayudar el autoconocimiento. Yo no puedo estar trabajando con una persona que si yo ni siquiera me conozco. Para empezar, lo básico. Y escucho un problema ajeno y es parecido a mi problema, y ahí voy a hacer realmente, diría Freud, una contratransferencia con el paciente. Voy a llorar, voy a sufrir, y su problema es mi problema, y ella se embrolló toda, ella se lió toda, ya no entendemos más qué es lo que pasa. Se confundieron los roles y todo. Aunque ustedes no lo crean, yo he atendido personas que dicen, soy el segundo psicólogo, soy el tercer psicólogo que consulto. Cuando me dice eso, ¿y cómo fue para cambiarlo? Digo, no es porque mi psicóloga ya empezó a contarme sus problemas. Eso, por ejemplo, nunca debería de pasar. ¿Cómo es que yo le voy a contar mi problema a mi paciente? Nunca debería de pasar. Ricardo. Sí, profesor. O sea, referente a lo que preguntaban nada más los compañeros de lo que sería la diferencia entre la ansiedad y el pánico, ¿verdad? Desde la experiencia de mi mamá que sufre de pánico, creo que la diferencia principal es que el pánico se da en cualquier momento menos esperado y es algo más corto también, ¿verdad? No es tan constante como la ansiedad. A mi mamá, por ejemplo, cuando le da su ataque, como usted mencionaba, ¿verdad? Le sube la palpitación, se le acelera el pecho, se pone todo blanca, los labios todos blancos, de repente el brazo también, como usted dice, de repente ya no empieza a sentir las manos. Y es momentáneo, pasa así como 10, 15, 30 minutos y le deja como una secuela, pero esa situación de agitación y ese malestar es más corto. Y la ansiedad, tengo entendido que es mucho más, ¿cómo te decir? Más largo, es más como perdurable en el tiempo, digamos, hasta que no se trate o se medique. Ok. Bueno, sí, es importante. La ansiedad no siempre se medica. Eso también tenemos que tener en cuenta. La psicoterapia es bastante positiva, por así decirlo, para trabajar el trastorno de ansiedad, a no ser que sea una ansiedad, no sé, generalizada, inhabilitante,
En esos casos sí se necesita la contención medicamentosa para que, generalmente un estabilizador del estado de ánimo que es el clonazepam. El clonazepam es un estabilizador del estado de ánimo, entonces para que justamente se pueda trabajar. No, no porque tomo clonazepam, yo ya no hago mi terapia, por ejemplo. El clonazepam va a hacer que me duerma, inclusive no voy a tener ni sueño, es decir, soñar, no voy a tener pesadilla y todo ese tema. Dicen que generalmente. Entonces, pero a la par tengo que hacer mi terapia. Eso es importante. Bueno, no sé si alguien quiere decir más. ¿Ustedes están dando psicopatología? Sí, profe. Entonces ahí seguramente van a diferenciar muy bien lo que es ansiedad y ataque de pánico. Bueno. ¿Hay algo más que quieran preguntar? Seguimos. Está planteada la idea de convertir en un grupo terapéutico esto. Dar las condiciones, ya sabemos, ¿verdad? Es confidencialidad. Lo que se comenta acá se queda entre nosotros. Empezamos a practicar un poco el hecho de la empatía, el hecho de saber escuchar a la otra persona, por más que me parezca a mí que es, digamos, insignificante lo que está diciendo. Eso vamos a escuchar cuando empecemos a trabajar profesionalmente. La gente que hace duelo por la muerte de su mascota, por ejemplo. Entonces, independientemente de que sea su mascota, para la persona es de suma importancia. Entonces, yo tengo que saber escuchar, saber llevar todo eso y no que diga después, me quema nada lo que dijo. Entonces ahí, bueno, no sería lo recomendable en este caso. Bueno, ya saben que tienen el micrófono abierto cuando ustedes quieran opinar. En realidad me gustaría que hablen antes que escriban. Vamos a autoconversar, que escribir no me gusta leer, pero vamos a leer la diapositiva. El contacto siguiendo dentro de esta corriente, ya vimos los 3 tipos de darse cuenta. Otro punto importante dentro de esta corriente es el contacto. Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de contacto? Y más todavía cuando hablamos de que la psicoterapia gestáltica es una psicoterapia de contacto. El contacto como ese pasaje que se establece entre la unión y la separación. Es el punto mismo en que pasamos de una situación de separación a otra de unión y viceversa. Ahí es donde se da el... Yo les pido por favor que hablen, no escriban porque me anula la pantalla, me sale una franja cuando alguien escribe por mensaje y habiliten su micrófono por favor y hablen, por favor. La compañera estaba comentando nomás que ella habló, pero no se le escuchó. Ok, bueno, porque en realidad me baja una franja del Zoom y me bloquea la diapositiva. Entonces, pueden habilitar su micrófono y conversamos. El espacio vital es el concepto psicofisiológico, un espacio territorial imaginario que nos sirve para definir la cantidad de contacto, la calidad, el tiempo de duración de ese contacto y la proximidad que cada cual necesita para sentirse seguro sin correr el peligro de sentirse invadido por el otro o los otros. O sea que como yo contacto. Convengamos que en el consultorio psicológico, al recibir, uno ya está haciendo contacto con el cliente. Por eso justamente creo que en algún momento ya hemos conversado de este tema, cómo le saludo, le paso la mano, le saludo con beso, cómo le saludo. Y hay que buscar el saludo más neutral que existe. ¿Para qué? Para no invadir ese espacio vital que tiene la persona. Sí se va a dar el contacto psicológico, se va a dar.
pero no el contacto físico en este caso. Y para que se dé ese contacto psicológico, yo tengo que estar en contacto conmigo mismo. Eso significa que tengo que estar en contacto con mi respiración, con mi sentir, porque yo puedo sentir algo por el paciente. No estoy hablando de sentimientos amorosos, enamoramiento no pasa por ahí, sino que de repente por su forma de vestir, por su forma de sentarse, por su forma de estar en el sillón, yo puedo sentir que esa persona está triste, yo puedo sentir que esa persona como que está cansada, hasta inclusive. No puedo ver el cansancio, lo que puedo ver es una postura. Entonces sí le puedo decir, te siento como cansado, te siento como triste, sí le puedo decir eso, porque le voy a hablar desde mi percepción. Entonces no estoy juzgando ni no estoy diciendo, estás triste, eso sería otra cosa, ¿verdad? El contacto consigo mismo, esta capacidad nos sirve para ahondar y darnos cuenta de lo que ocurre en nuestro interior. Imagínense, por ejemplo, qué gusto iba a dar si es que teníamos un salón todo alfombrado, nos acostamos, todos empezamos a hacer ejercicio de relajación y de respiración para que podamos estar en contacto con nosotros mismos y sentir cada una de la parte de nuestro cuerpo a través de una respiración y ejercicio guiado. Qué interesante sería, ¿verdad? Entonces, pero bueno, no se puede hacer, así que vamos a estar fantaseando eso. El proceso que permite al sujeto tomar contacto consigo mismo puede estar orientado únicamente a su propio crecimiento. Puede servir para desarrollar la función de contacto también con otras personas o finalmente puede tener una función perturbadora, como ocurre en el caso de la hipocondría, que fija en el cuerpo una atención excesiva, desviando hacia la persona el curso de su conciencia en vez de dejarla fluir hacia el foco exterior. O sea que me preocupo demasiado por mí. El caso de la hipocondría sería el caso extremo, ¿verdad? Ya sabemos que la hipocondría, la persona es como que inventa, por así decirlo, enfermedades, ¿verdad? Entonces se preocupa en exceso por su organismo, por su cuerpo. En vez hace contacto extremadamente hacia consigo mismo, en vez de contactar también con el exterior. La energía, así estancada, inmoviliza al individuo en su intercambio con el exterior y le provoca una serie de síntomas en los que podemos ver que sus órganos están supliendo al mundo exterior. Yo debería de contactar afuera, pero como no lo hago, entonces, bueno, mi organismo va a actuar en consecuencia. La energía que tendría que estar utilizando en este intercambio aparece bloqueando ciertos órganos o partes de su organismo. Esa dificultad de dejar fluir la energía es lo que crea su estancamiento. Por eso les decía cuando veamos más adelante el ciclo de la experiencia, cómo fluye la energía corporal. Y no estamos acá hablando para psicología ni tarot, ni mucho menos. El cuerpo tiene energía y una sola energía que se va a ir en uno de los polos. Entonces, cómo uno va bloqueando esa energía que se necesita para contactar. Es más, nosotros necesitamos contactar con el ambiente para satisfacer nuestras necesidades. Todo lo que va a satisfacer nuestras necesidades está en el ambiente. Y la forma como contactamos para satisfacer nuestras necesidades va a decir de nosotros si actuamos de una forma saludable o de una forma neurótica. Entonces es demasiado importante en este caso el contacto. Adriana Snack, que fue discípula de Fritz Perls, el creador de la terapia gestáltica, dijo: las personas creen que pueden obligar al cuerpo no solo a hacer proezas increíbles como el atletismo, por ejemplo, sino además a cargar o contener dentro de él lo que se les ocurra, desde siliconas a personas enteras. Cuando tragamos personas enteras, literalmente, obviamente no tragamos a las personas, tragamos las ideas, las creencias, las formas de comportarse, modo de actuar de otra persona que no es mía. A eso le llamamos introyectos. Y los introyectos son o es la unidad básica de la neurosis. O sea que yo soy así porque mi familia son así.
y ya empezamos a utilizar la palabra nosotros. Cuando ustedes escuchan el relato, por eso me gustaría que a partir de ahora hagamos nuestro relato en primera persona. Y van a ver que va a costar al comienzo, pero ese es el relato más saludable. La defensa de tesis se hace en tercera persona. La investigación se realizó, el instrumento utilizado, pero acá en terapia, en nuestra técnica de práctica psicoterapéutica, vamos a practicar la terapia en primera persona. Me siento así. No es que se siente así. Nosotros creemos, cuando alguien me dice eso, y si por ahí no hay un consenso grupal, voy a preguntar qué es nosotros. No sé si ustedes ya escucharon ese relato de amigo y que dice, ¿viste cuando vos te vas? ¿Quién se fue? ¿A dónde? Porque yo no he visto nada. Entonces tengo que hacer las preguntas aclaratorias. ¿A qué te referís o a quién te referís? Porque hay que hablar claro, pues. Si no, nos quedamos nosotros ahí embotados. El contacto con uno mismo se deriva de la capacidad que tiene el ser humano de desdoblarse, de convertirse en observador y observado de la forma más objetiva posible. Si yo en ningún momento me observo, yo no me voy a dar cuenta de lo que está pasando conmigo. Y es importante saber cómo es que tiemblo, qué me pasa, tengo hambre, tengo sed, qué me está pasando, cómo es que me tiembla la voz, qué me está poniendo ansioso, qué está pasando conmigo. Yo tengo que saber eso, darme cuenta. Si no presto atención a mí mismo, no voy a darme cuenta de lo que pasa conmigo mismo. En cuanto a los límites o las fronteras del yo, esto tiene también su límite, obviamente, ¿verdad? No podemos traspasar. Los límites del yo marcan la capacidad, la cantidad y la calidad del contacto. ¿Cuántas veces? ¿Qué capacidad tengo de contactar? ¿Qué calidad de contacto estoy haciendo? Por ejemplo, acá. Supongamos que tengo hambre. Siento un vacío estomacal. Mi mente lo transforma en un deseo y digo, me gustaría comer una empanada de pollo, algo así. Y me voy acá cerquita está la Copetro. Y me voy y le digo, quiero 2 empanadas de pollo. No tengo de pollo, yo solo tengo de jamón y queso. Y yo digo, igual nomás. Esa es una conducta neurótica. Va a satisfacer. Voy a hacer una cantidad de contacto. Tengo la capacidad de contactar, pero la calidad es nula. Porque va a satisfacer solamente un aspecto de mi necesidad, que es el vacío estomacal. Pero no va a satisfacer el otro aspecto, que es el deseo. Cuando hay hambre, bueno, hay pan duro, entonces voy a comer cualquier cosa, pero eso no va a satisfacer el deseo. Entonces, en ese caso, mi contacto está mal, es un contacto neurótico. Que una persona quiere o puede establecer con el mundo que la rodea. Son los riesgos que, ante una posibilidad de gratificación, una persona está dispuesta a afrontar cuando se acerca a los límites de su conducta habitual. Estos límites definen y abarcan ideas, experiencias, valores, escenarios, esquemas, recuerdos, creencias y personas. Todo esto, la suma de todo esto, te puede limitar tu contacto, tu frontera. No, yo no me voy a ir porque ¿qué van a pensar la gente de mí si me voy? Yo no sé si ustedes Viernes Santo comen carne, ¿verdad? Pero bueno, yo como, ¿verdad? Y hay gente que me dice, ¿cómo vas a comer carne Viernes Santo? Bueno, no voy a discutir ese tema, pero bueno. Ahora, si yo voy a hacer caso a la gente, bueno, voy a limitar mi frontera de contacto. No voy a comer huevo hervido, frito, lo que sea. Pero no voy a comer lo que yo quiero comer. Porque la gente dice que no hay que comer eso ese día. Por lo tanto, voy a interrumpir mi contacto. Y generalmente las personas interrumpen el contacto por varias razones. Porque ha quedado satisfecho con el intercambio que ha realizado.
Interrumpí mi contacto de comer empanada de pollo porque me satisfice con la empanada de jamón y queso. Una satisfacción estomacal fisiológica, pero no psicológica. Y cuando hablamos de satisfacción, se tiene que satisfacer las dos áreas. Fisiológica en este caso, cuando hablamos de hambre, y psicológica también. Entonces ya bloqueé ese contacto. No voy a comprar, no voy a ir a otro lado a buscar empanada de lo que a mí me gusta, sino que ya estoy comiendo otra cosa. Ahora, si yo hubiera dicho, no tenés empanada, bueno, listo, gracias. Me voy enfrente que está Petrobras. Busco otra vez. No encuentro ahí, me voy a Super 6 que trabajan 24 horas. Pero como que no quiero hacer toda esa caminata o ese recorrido, entonces acepto nomás lo más fácil. También porque vive la vida de forma apresurada y pasa de una cosa a otra sin haber concluido la situación anterior y yo le agregaría ahí sin sentir. Cuando vivimos una vida apresurada, no, yo quiero que se desarrolle nomás la parte importante y el resto, bueno, no me importa. Voy a dejar de Google, de YouTube, videos, voy a ver lo importante nomás ya. Esa es una vida apresurada y te perdés los detalles que hacen la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que me apura? ¿Cómo es que voy a pasar de una cosa a otra sin concluir la situación anterior? Que vayamos un poco a las relaciones de noviazgo, etcétera, etcétera. Termina una relación, todavía no me saten y yo ya voy a empezar otra relación. ¿Cómo es que voy a hacer eso? No, porque no tengo que estar solo. ¿Según quién? Porque así pues dicen, un clavo quita otro clavo. ¿Cómo se llama eso? Me tragué ideas, pensamientos, deseos ajenos. Adriana Snack hablaba, trabamos siliconas y personas enteras. Gestálticamente se llaman introyectos, base básica de la neurosis. ¿Cómo bloqueo e interrumpo el contacto? Cuando en su fantasía imagina que una amenaza se aproxima. No, porque si me voy. Fantasías catastróficas se llama esto. Obviamente que si un lugar es peligroso, es oscuro, me pasaron cosas, no me voy a tampoco arriesgar. Mucho cuidado con eso. No es porque estoy fantaseando nomás y no. El criterio de realidad, no me tengo que desprender del criterio de realidad. Y a veces nosotros nos desprendemos también del criterio de realidad y caemos en la fantasía. Entonces, estas serían por el momento 3 formas, digamos, o razones por las cuales interrumpimos el contacto. Mucha gente necesita predecir lo que le va a suceder cuando va a emprender una acción determinada, por muy intrascendente que ésta sea. No decime cómo va a ser, porque si no decís, no me voy a ir. Contame si qué va a pasar. No es nada peligroso. No, pero insiste. Y te va a decir, no, yo soy nomás una persona precavida. Yo le diría obsesiva y te estás bloqueando justamente tu contacto y la capacidad de arrojarte a una experiencia. Hay que arrojarse de repente a la experiencia, por supuesto con seguridad. Esto le da seguridad a la persona, pero le impide sobrepasar sus formas de conductas cotidianas y habituales para adentrarse en nuevas oportunidades y nuevas experiencias que podrían aportarles conocimientos y formas de acción nuevas que rompieran sus rígidos esquemas y sus estereotipos, aportándoles a su vez sensaciones agradables de soltura, crecimiento y expansión. Muchas cosas yo me puedo perder por mi rigidez. Y acá no tiene nada que ver la edad. Mucha gente dice, no, ya tengo. No pasa por ahí. Pasa con el hecho de querer experimentar sin dañar a los demás. Estamos hablando acá. Experiencias nuevas, sensaciones agradables, adrenalina de paso. Tipos de límites. Los límites relacionados con la gran variedad de ambientes que nos rodean, ambientes que pueden ser más o menos abiertos, más o menos permisivos
y más o menos estimulantes. El ambiente nos condiciona. Muchas veces no podemos hacer. Entonces se tiene que ver justamente con el ambiente. A veces la sociedad nos condiciona. No podemos hacer eso que nos gusta. Pero bueno, es importante ahí aceptarlas. Límites del cuerpo son los relacionados con los bloqueos que ya les mencioné hace rato que se han producido a nivel físico. El bloqueo es mental, pero tiene consecuencias físicas y que se han ido asentando en el organismo como resultado de experiencias y vivencias negativas. Representan aquellas partes corporales o funciones que hemos aprendido a bloquear en detrimento de otras. Yo no voy a hacer esto porque, bueno, entonces por eso no lo voy a hacer. Y me quedo nomás. No voy a salir de mi zona de confort. En cuanto a límites, en función de los valores. Por eso le dije hace rato, yo no voy a trabajar hacer terapia con una persona desde mis principios, desde mis valores. Por eso hasta el momento no encuentro una persona que me caiga mal. El fanatismo y las creencias limitan las fronteras del contacto al no dejarnos ver las cosas, ni las personas, ni otras posibilidades que no sean las nuestras. Estos valores suelen cegarnos y limitar nuestras fronteras del contacto, así como nuestros intercambios. No, yo no me junto porque yo creo una cosa, yo creo en Jesús, yo creo en María, yo creo en Buda, yo creo, no sé en quién más, ¿verdad? Pero bueno, por eso no me voy a juntar. Entonces, el fanatismo, mis creencias me va a limitar. Entonces, uno de los límites tiene que ver con mis valores. Yo no estoy diciendo que no sean personas de valores, que no les limiten más. Límites de la familiaridad estarían condenados en la frase, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Ahí creo que ya hice todo, ¿verdad? Entonces, no me voy a arriesgar para nada. El salir de lo conocido crea en un primer momento una sensación de vacío y de temor, que no todo el mundo está dispuesto a experimentar para atravesar y ampliar los límites de lo conocido o los límites de lo familiar. Entonces se quedan nomás ahí. Yo no voy a hacer, porque yo estoy acostumbrado, así voy a hacer y así voy a morir. Entonces otra frase que va con este tipo de límite. En cuanto a la expresividad, las prohibiciones que hemos vivido durante toda nuestra vida y en especial durante nuestra infancia, al estilo de no toques, no te muevas, los hombres no lloran, no te masturbes, entre otras, las aplicamos a situaciones nuevas sin ningún tipo de examen discriminatorio, encontrándonos así con resistencias a tocar a los demás, a acercarnos o a llorar. ¿Se dan cuenta de estos mensajes? Eric Berne habla de guiones de vida cuando trabaja el análisis transaccional. Entonces, si nos dijeron, no llores, no toques, no pienses, no hagas, quédate. Y son limitantes para el desarrollo natural y saludable de nuestra personalidad. Mira, si acabamos de hacer un ejercicio de guiones de vida. ¿Qué te dijeron cuando eras? ¿Qué te dijeron en tu infancia? ¿Qué era lo permitido y lo prohibido? Si pudiéramos hacer 2 columnas de eso, ¿verdad? Mucho trabajo y además a tener. Interesantísimo también. Límites de la exposición. El temor de que se esconde detrás de este límite se comparte con casi todos los otros límites. El temor a ser mirado, a ser observado, a ser reconocido. Hay una cosa que he escuchado tanto en las 2 universidades, cuando tenemos reunión de docentes, que genera mucho temor en el docente, y es la evaluación de los estudiantes. Entonces, yo pienso, ¿qué es lo que voy a temer? Yo no mentí, yo dije que manejo estas corrientes. No me lancé diciendo, yo manejo todas las corrientes, manejo estas corrientes, ¿qué más? Leo diapositiva, creo que doy algunos ejemplos, no sé qué más. Seguramente en la evaluación va a salir lo que haga falta y voy a cambiar.
Porque la idea no es, yo ya sé lo de la corriente. 99% de sus preguntas, de acuerdo a la corriente, le voy a responder. Pero ese conocimiento a mí me gustaría transmitirle a ustedes. Ahora, si mi forma de transmitir no le llega a ustedes, ¿cuál es el problema si me dicen? ¿Cómo es que me voy a enojar por eso? Si estamos acá personas diferentes. Entonces, si yo me enojo, estoy como que pensando, no, tienen que saber y tienen que adaptarse a mi forma de ser. Y eso es imposible en esta corriente. Es el temor a ser etiquetado, a llamar la atención, a hacer el ridículo. Está íntimamente unido al juicio negativo que los demás hagan de nosotros. Yo le puedo decir una cosa a esta altura de mi vida acá. ¿Qué me importa en ese sentido? La opinión de los demás, acuérdense, Carolina, no es guía para mi vida. Voy a escuchar, voy a sopesar y voy a elegir hacerle caso o no hacerle caso. Pero primero voy a pasar por el análisis mío, no de otra persona. Etapa bloqueada, el individuo ni siquiera sabe qué quiere expresar. La represión predomina en esta etapa de manera tan marcada que la persona ni siquiera se da cuenta de lo que quiere expresar. Acá si vamos a enumerar el nivel de la neurosis es 8, que se enumera de 2, 4, 6, 8. Entonces, la etapa bloqueada habla precisamente de un nivel 8 de neurosis. No hay ni una mínima fuga, digamos, de energía para que van a entender después cuando veamos el ciclo de la experiencia, para que esa persona se pueda movilizar y hacer realmente lo que le gusta. Etapa inhibida, en esta etapa la persona ya sabe lo que quiere expresar, pero no lo expresa por temor. Yo ya sé. Y entra ahí la terapia, porque yo sé lo que quiero expresar y no lo expreso, algo está mal. El sentido común no me está funcionando. La etapa de expresión espontánea es la etapa final en la que el sujeto expresa lo que quiere. Se compromete plenamente con la expresión de sus emociones y sentimientos. O sea que dijiste algo, hacete cargo de las consecuencias de lo que dijiste. Personalidad adulta, personalidad madura. Llevando a la realidad de su vida conductas que son adecuadas y compatibles con sus deseos. Por fin, como dice la filosofía tibetana, la felicidad está en la armonía de lo que pienso, de lo que hago y de lo que siento. Entonces, por fin vamos llegando, digamos, a ese punto. La etapa exhibicionista, en esta etapa la persona ha roto con las dos etapas anteriores y con las barreras que determinan su expresividad y muestran lo que quiere, aunque no ha asimilado del todo la forma de expresarlo e incorporarlo a su propio sistema motor. Hay que aprender ensayando. Una de las mayores ventajas del grupo de terapia es, justamente lo que le decía, por eso que realmente si se convierte en un grupo terapéutico vamos a aprender muchísimo, es ser un campo de experimentación. ¿Quién va a experimentar con quién? Cada uno de ustedes con ustedes mismos. No es que yo con usted ni ustedes conmigo. Cada uno. Donde se aceptan mucho más fácilmente los primeros pasos, las primeras expresiones, las primeras conductas. Esto le impulsa a la persona a actuar con mayor soltura y a disminuir el nivel de ansiedad. Acá, por ejemplo, hubo muchas opiniones antes de la diapositiva o, bueno, entre diapositivas. No escuché ninguna opinión contradictoria. Más bien, con el silencio fantaseo dos cosas. Importante lo que está diciendo o no me interesa lo que está diciendo. Porque no nos vemos, pues. Entonces no puedo ver la fenomenología. Si nos veíamos, sí ibas a ver. Formas más comunes de interrumpir el contacto, no mirar. Cuando estamos en terapia, el cliente habla, mira el techo, mira los costados, mira el piso, pero evita la mirada con el terapeuta. Evitando continuamente el trato directo con la mirada, hay que ver para qué nos sirve esta actitud y qué tratamos de evitar con ella. La mayoría de las veces la gente piensa que si ellos no miran a los otros no los mirarán a ellos. La vergüenza es otro sentimiento que interviene a la hora de evitar mirar o que nos miren. Entonces, una vez que hemos superado esta etapa, ¿cuál es el problema de mirar a la persona cuando hablo? ¿Cuál es el problema que la persona me mire también?
ya me conozco, ya sé cómo soy, conozco mi físico, todo ya conozco. ¿Qué es lo que voy a esconder? Mirar sin ver. Esta es una actitud bastante extendida. Si preguntamos a alguna persona que nos diga y nos describa las características de un lugar que hace poco que ha visitado, es muy probable que no pueda darnos gran cantidad de datos al respecto, precisamente por este mirar sin ver. A veces uno está generalmente, esto sucede en los eventos sociales. Le preguntas a una quinceañera, a una novia y muchas cosas, muchos detalles, o cuando ve el video, recién se da cuenta que eso pasó. Mira un poco, viene fulano, mira un poco, cosas así. No estuvo viendo en ese momento. Pero en esos casos, obviamente, es comprensible. Pero en nuestro estado, entre comillas, natural, mirar sin ver, y menos en el proceso psicoterapéutico, siendo terapeuta nosotros, sería realmente negativo. Clavar la mirada rigidizándola. Esta forma se parece a la de mirar sin ver, pero aquí se añade el componente de rigidez. En esa mirada sin ver se mueven los ojos, los párpados, inclusive puede mover la cabeza, todo eso pasa a la persona. Acá no. Se produce frecuentemente cuando se asocia a la tarea el tener que hacerla de una manera determinada. Así tengo que hacer. La creatividad está lejos de la persona en este momento. Entonces, interrumpe el contacto, hasta inclusive con lo que está haciendo. Si yo siento lo que estoy haciendo, en este momento que estoy leyendo esta diapositiva y veo la foto de una persona, veo dos nombres, independientemente de todo eso, estoy en contacto conmigo, siento lo que estoy haciendo, va a tener sentido lo que estoy haciendo. Y a veces no tiene sentido para nosotros. Y su nombre ya lo dice. No tiene sentido, ¿por qué? Porque no siento lo que hago. Por eso no tiene sentido. No hay nada raro acá. Solamente que no siento y bueno, por eso no tiene sentido. Dudas, preguntas, comentarios, aportaciones, correcciones, lo que ustedes quieran. Tenemos todavía unos minutos. Les escucho atentamente. Profe, esto del contacto tiene que ver algo con la yesca que estabas hablando al principio. Sí, de hecho ya estamos dentro de la psicoterapia gestáltica. Ah, ya, bueno. Sí, ya estamos dentro. Desde el darse cuenta ya empezamos. Hoy empezamos con la gesta, la yesca, la gestal, como quieran pronunciar. Diana. Profe, con lo que estuvimos hablando anteriormente, que hablaste de hacer el tema de los grupos para tipo las terapias, y eso es lo que quería un poquito ver si es que cómo lo haríamos o lo haríamos ya a finalizar las clases. Lourdes Martínez también está de acuerdo, o sea, ella no tiene nomás audio ahora. Lo podemos hacer de dos formas. Lo podemos hacer interclase, interdiapositiva, es decir, por ejemplo, supongamos que esto lo hayamos hecho de corrido, a las 18 empezamos así de corrida la diapositiva, a full la lectura, y nos sobra ponerle una hora reloj o una hora cátedra, y ese tiempo aprovechamos para nosotros como grupo. Como grupo, genial. Aunque ustedes no lo quieran, pues yo me incluyo también en el grupo, ¿verdad? Entonces, claro, profe. Estamos todos juntos, pero la próxima yo le voy a traer las condiciones y vamos a estudiar las condiciones y después la decisión. Pero okay, genial. Es una propuesta. Pero súper interesante, profe. Es interesante, es increíble porque muchas personas, pues tengo experiencia, trabajo con grupo también, muchas personas han hecho su proceso psicológico sin siquiera hablar, porque escuchó problemas ajenos, vio cómo se solucionó
o vio cómo solucionó la otra persona su problema. Y ahí entra lo que dice un poco Bandura, el modelo vicario en lugar de, o justamente yo quería decir algo, o justamente mi situación, la misma situación prácticamente está pasando la otra persona. Las vivenciamos de manera diferente. Podemos estar en el mismo clima, en el mismo ambiente, 3 grados de temperatura, hace un frío, pero la vivenciamos de manera diferente. Algunos va a tener más frío, otros van a tener menos frío, o a estar más abrigado, menos abrigado. La realidad, pues, lo que no podemos cambiar. Genial. Yo lo voy a preparar para la próxima clase las condiciones que es necesario. Una de ellas ya sabemos luego. No se debe de comentar nada fuera del grupo con otros integrantes que no sean del grupo. Ese es el número 1, que es la confidencialidad. Y tenemos que aprender y practicar. Y una vez que practiquemos tanto la confidencialidad, hasta las conversaciones de nuestros amigos, nosotros nos vamos a repetir. Y vamos a ser personas muy confiables, que es lo que se busca. Cuanto más confiables sean ustedes, más pacientes van a tener. Porque hay muchos colegas nuestros que no son confidenciales. Ok, gracias, profe. Igualmente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Preguntas, dudas, comentarios. Yo también estoy de acuerdo, profe, con esa idea, me gusta. Ok. Gracias, Sofía, Damaris, Diana. Por eso vamos a leer primero las condiciones, la vamos a analizar todos juntos y luego deciden, porque en realidad ustedes son los que tienen que decidir. Profe, de mi parte tampoco no hay problema. Realmente enriquece mucho escuchar también la experiencia de los demás, tal como mencionaba. Y por sobre todo también creo que una de las cosas en lo particular que vamos fomentando más es la empatía, como dice usted, y el aprender a escuchar. Por sobre todo, muchas veces los detalles del escuchar es donde va a radicar, digamos, nuestro profesionalismo a futuro. Así mismo es. Una de las cosas con las cuales, hablando de experiencia y autodescubrimiento, tenemos 19:40, no es ahora. Bueno, 2 minutos. A mí no me gustan las mascotas. Yo no tengo mascotas, no quiero, no. Pero cuando sí tuve mis hijas, obviamente mis hijas sí querían comprar los perros y todo ese tema. Pero a mí no me gusta. Después cuando hice mi terapia de grupo, me acuerdo que es la que yo conté eso. Y me hizo la pregunta, ¿qué va a pasar contigo si viene un cliente haciendo duelo con su mascota? Entonces la empatía, ¿dónde está? Y lo voy a tratar desde lo psicológico, no de lo que yo creo ni de lo que yo siento. Que a mí no me gusta la mascota, no quiere decir que a nadie le tenga que gustar. Para mí los perrijos y los gatijos casi son patologías. Pero ese es mi pensamiento y tengo derecho a pensarlo. ¿Verdad? Y ahí es donde respetamos también los pensamientos. Pero eso es importante eso que dijiste, Ricardo. Escuchar las experiencias ajenas, escuchar pensamientos ajenos, escuchar ideas ajenas y cómo yo las proceso eso. Ahora, si yo estoy escuchando una idea contraria y si alguien me dice acá, pero ¿cómo te va a gustar los gatos, los perros, si son animales? Te voy a respetar y no me voy a enojar. Pero si vos te enojas conmigo, ese es tu problema. Pero yo no me voy a cargar con el enojo ajeno. Y esto es para todos, no es para ustedes. Es para mis amistades, para mis conocidos, para todos. Yo no me enojo. Ni tampoco voy a cargar con el enojo ajeno, porque si no, pues voy a ser basurero de las personas. Y no somos esos los psicólogos. Están un año, creo que nos separan. Así que, colega, no somos basureros de las personas. Eso hay que meterse atravesado en la mente. No es que la persona va a traer su tacho de basura, nos derrama y nosotros nos quedamos nadando en la basura ajena. Nunca eso tiene que pasar. La devolvemos completito. Cada uno tiene que hacerse cargo de su vida, de su situación, de sus decisiones y de las consecuencias de sus decisiones. Esa es la personalidad saludable, sana, adulta. Llegamos al final. Un placer estar con ustedes. Hablé hasta por lo que esta vuelta, la próxima espero que hablen más de ustedes.
voy a traer las condiciones de cómo se trabaja en una terapia de grupo y ojalá por lo menos llegamos a practicar, ya que nuestra materia tiene ese nombre, ¿verdad? No estar nos pasamos leyendo diapositivas, ¿no? Entonces, un placer y nos vemos el próximo jueves. Que tengan un buen fin de semana. Chau, chau. Dale, profe, gracias Gracias, igualmente. profe. Hasta luego. Chao, profe, que tenga un lindo día. Chao. Buenas noches, profe, gracias.